Sabemos que fracciones equivalentes son aquellas que valen lo mismo aunque las expresamos de forma diferente. Vamos a ver, por ejemplo, esta fracción inicial que podría ser 360 420. Es una fracción que utiliza números demasiado grandes y nuestro objetivo en este ejercicio va a ser intentar conseguir una fracción que valga lo mismo que esta, pero que sus cifras, las cifras que la compongan, pues sean más sencillas para facilitarnos cualquier tipo de operación. Sabéis que si dividimos el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, el valor de esa fracción no varía. Por lo tanto, simplificar una fracción consiste en encontrar un número que yo pueda utilizar para dividir en partes exactas al numerador y en partes exactas al denominador. Eso sí, sabiendo que tiene que ser el mismo número. Aquí no es como la descomposición en factores primos, que teníamos que ceñirnos a unos números concretamente. Aquí podemos utilizar el que queráis. De hecho, yo siempre que dos números acaban en 0, el número que utilizo siempre para poder simplificar es el 10, porque en una sola división me va a ahorrar mucho trabajo. Por lo tanto, ese truco ya os lo tenéis que saber. Si dos números acaban en 0, dividimos entre 10 el numerador y el denominador y el valor de esa fracción no habrá variado. 360 al dividirlo entre 10 es como si este 0 desapareciera porque da 36. Por lo tanto, escribo el resultado de esa división en el numerador y en el denominador lo mismo. 420 lo divido entre el número que he decidido. El 10 tiene que ser el mismo que arriba. Dividir entre 10 es como si este 0 desapareciera. Por lo tanto, 420 entre 10 es 42. Esto es lo que el profe del cole os enseñaba y os decía, pues si el número de arriba acaba en 0 y el de abajo también acaba en 0, se pueden quitar. Pues bien, eso de quitar realmente es que lo estamos dividiendo entre 10. Si os dais cuenta, todavía existen otros números que me pueden servir para poder dividir el 36 y poder dividir el 42 en partes iguales, divisiones exactas. Pueden ser varios, porque a mí se me ocurre que, por ejemplo, el 36 se puede dividir entre 2 y el 42 también se puede dividir entre 2, porque son pares. Sin embargo, si yo pienso en el 3, yo sé que 36 se podría dividir entre 3, porque si sumáis sus cifras, 6 y 3 son 9, el 9 está en la tabla del 3, se podría dividir entre 3 y el 42 también se puede dividir entre 3. Un truco. Si dos números se pueden dividir entre 2 y también se pueden dividir entre 3, 2 por 3 son 6, pues eso nos diría que se puede dividir entre 6 el numerador y entre 6 el denominador. Si vosotros hubierais elegido dividirlo entre 2 o entre 3, pues os tiene que dar el mismo resultado, lo único pues que en más pasos. Hago las divisiones, 36 entre 6 son 6, pues lo pongo en el numerador. 42 entre 6 son 7, lo pongo en el denominador. Y si os dais cuenta, el 6 y el 7 ya no tienen ningún número en común para poder dividir en partes exactas, porque el 7 es un número primo, solo se puede dividir entre 7 y entre 1, pero el 6 nunca podía dividirlo entre 7 para que me dieran partes exactas. Es por ello que habría terminado de simplificar. No puedo simplificar más. La fracción que obtengo en último lugar, cuando ya no puedo simplificar más, a esta fracción es a la que se le llama fracción irreducible. Ya no se puede simplificar más, no puedo reducirla más, es la fracción irreducible. Y sabemos que 6 séptimos
va a tener el mismo valor que la fracción que tuve inicialmente. Por lo tanto, si yo estuviera ya en segundo de la ESO y tuviese que hacer operaciones con estas fracciones, pues es mucho más cómodo trabajar con 6/7 que no con la fracción que habíamos puesto al principio.